Buenas tardes, mi nombre es Miriam Karina Méndez Vázquez y a continuación hablaré de los temas que se abordaron en el curso de ciencia durante la última semana. Estuvimos hablando un poquito de lo que era el chi cuadrado, que es un método de comprobación de hipótesis. Es uno de los métodos de comprobación de hipótesis más famosos por su versatilidad, llamémosle, ¿no? Esto, bueno, en contraste, ya que esta puede aplicarse para datos no paramétricos. Bueno, tomemos en cuenta y si la contrastamos un poquito con R de Pearson, bueno, para aplicar R de Pearson, los datos tienen que cumplir con ciertas características. Esas características deben ser que este tenga las medidas de tendencia central similares, muy cercanas. Digamos que si la media es de 25, que la mediana sea de 24.7, digamos, y la moda sea de 25. Esto ya nos indica un comportamiento normal y también es necesario que solo contemos con una moda, que no hayan tantas modas, porque esto nos podría dar indicios de datos pues que no cumplen con esas características, ¿no? De datos no paramétricos. Bueno, entre otras características que debe tener es que la simetría y la kurtosis tienen que estar en 0 o en el rango de menos 0.5 a más 0.5, ¿sí? Bueno, esto es cuando los datos son paramétricos, ¿sí? Nosotros podemos usar R de Pearson sí y solo si los datos son paramétricos. Si estos no fueran paramétricos, nosotros tenemos que acudir a una prueba de comprobación de hipótesis o un método de comprobación de hipótesis para datos no paramétricos. Entonces, lo que nos tocaría en este caso es si nosotros tenemos datos, ¿cómo decir? Datos que fueron recolectados a las variables son de razón o de intervalos. Lo que nos toca a nosotros es convertir esos datos a ordinales, ya que chi cuadrado se trabaja con datos, digamos, categóricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con variables categóricas, estas pueden ser, por ejemplo, hombre y mujer. O sea, si nuestra variable es sexo, nuestros niveles, digamos, serían hombre y mujer. Si nuestra variable es religión, en este caso entraría en religiones como evangélico, católico, budista, mormón. Entonces, o sea, digamos, esos serían los elementos que nosotros podríamos utilizar en chi cuadrado. Recordemos que con las variables categóricas nosotros únicamente podemos, ¿cómo decirlo?, adquirir la frecuencia, ¿no? Entonces, estas no son tan manipulativas en el aspecto numérico como lo sería R de Pearson, por ejemplo. Entonces, con esta, pues, aunque es muy versátil, digamos que al medir variables categóricas es lo que podríamos hacer. Recordemos que esta lo podemos utilizar cuando nuestros datos son no paramétricos. Y si estos eran de intervalos o de razón, nos toca convertirlos a ordinales. Bueno, es importante mencionar que el muestreo para esta prueba no tiene que ser eminentemente aleatorio. O sea, nosotros podemos hacer una recolección de, o sea, para la muestra,
por medio de métodos no aleatorios o no probabilísticos, no aleatorios o no probabilísticos. Quiere decir que nosotros podemos elegir quiénes van a ser nuestros participantes. Y pues bueno, recordemos que con chi cuadrado pues solo podemos utilizar, lo podemos utilizar como comprobación de hipótesis. Otro aspecto a tomar en cuenta es que si nosotros queremos generalizar nuestros datos, o sea, si queremos hacer estadística inferencial en la que partimos de una muestra a la población, se recomienda un poquito más que nuestros datos sean probabilísticos, ya que esto reduce los sesgos que podrían tener nuestros resultados. Y bueno, yo vi un ejemplo que me llamó bastante la atención, el cual me ayudó a entender mucho cómo funcionaba chi cuadrado, cómo funcionaban las tablas de contingencia, porque aunque suene algo muy sencillo, quizás a veces puede ser muy complicado. Entonces, tenemos un ejemplo de gatos, ¿sí? Entonces a nosotros se nos ocurre hacer un estudio sobre si los gatos pueden aprender a bailar si nosotros reforzamos la conducta, ya sea con comida o con afecto, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a tener dos variables categóricas. Vamos a tener la variable baile y la variable entrenamiento, ¿sí? El entrenamiento va a ser por medio de, ¿cómo decirlo?, estímulos, como podría ser la comida y como podría ser afecto. Entonces, se divide en dos niveles. La variable entrenamiento se divide en dos niveles, los cuales son comida y afecto. Y la variable baile va a ser medida en dos niveles también, los cuales serían sí y no. ¿Sí? Bueno, no recuerdo cómo se llama, por eso lo vi en YouTube. Ahí al ratito cómo se llama y lo agrego. Pero bueno, él menciona que se utilizaron 200 gatitos, o sea, la muestra fue de 200 gatitos. Entonces, en estos gatitos nosotros vamos a dividirlo pues en tablas. Y bueno, tenemos la tablita aquí. Ay, ¿cómo lo hago? Bueno, tenemos la tablita aquí y en esta tablita nosotros vamos a categorizar. Y vamos a contar cuántas veces se repitió tal conducta. Entonces, si por ejemplo tenemos y vamos a tener sí y no, entonces y bueno, en esta tabla, bueno, creo que ni siquiera se ve, pero en esta tabla nosotros vamos a poner, por ejemplo, o sea, vamos a encontrar, creo que sí se ve, pero en la compu no lo veo, pero digamos tenemos un puntito acá, un puntito. Entonces, quiere decir que digamos que tengamos 28 acá. Ese en el lugar de puntito va a ser 28. Entonces nos va a decir que 28 gatitos sí bailaron cuando se les daba comida, ¿sí? Entonces, por medio de estas tablas, nosotros vamos a ir identificando los datos, cómo los recolectamos. Y en este caso, ese sería nuestra tabla de frecuencias observadas. Y bueno, en la tabla de frecuencias observadas, nosotros vamos a ingresar los datos tal y como los recolectamos. En este caso, nosotros no manipulamos la información y esta va tal y como tuvimos los datos. Por ejemplo, si yo obtuve que 50 gatitos bailaban, si yo les daba afecto, o sea, si ellos repetían la conducta al darles afecto, entonces esto lo tengo que poner tal y como
obtuve el dato, ¿sí? No tengo que estar cambiando. O sea, por ejemplo, no puedo decir, bueno, como estos gatitos no bailaron cuando yo les di afecto, entonces voy a ver si bailan cuando les di comida, porque eso también implicaría un sesgo. También está otro tipo de tabla que se llama frecuencias esperadas, o sea, la tabla de las frecuencias esperadas, que es, digamos, lo que debería suceder en teoría, ¿sí? También mira otro ejemplo yo, en el que si por ejemplo se hace un estudio de ver qué bebidas son más, bueno, digamos, estudios sobre ¿qué? Bueno, las bebidas más consumidas entre los estudiantes de psicología del cuarto semestre. Bueno, el título está muy mal, pero bueno, digamos ese, ¿no? Entonces, nosotros vamos a identificar que, digamos que somos 40 estudiantes y que, digamos, unos 18 estudiantes toman Coca-Cola, digamos, y unos 12 toman, ¿qué decirles? Café y otros 10 toman agua. Creo que se me pausó el video, pero bueno. Entonces, lo que sucede en este caso, bueno, lo que nos daría las frecuencias o lo esperado en este caso es que, por ejemplo, si somos 40 y están estas tres bebidas, entonces se divide ese 40 en 3 y nos daría aproximadamente 13.33. Entonces, lo que pasaría es que esto es lo esperado. Hay tres bebidas y hay 40 estudiantes. Entonces, dividimos ese 40 entre los 33. En este caso, se opera de esta manera. Y luego sale la tabla de... No me acuerdo cómo se llama. La tabla chi cuadrado. Que en esta tabla ya nosotros ponemos los datos obtenidos de las dos tablas anteriores. Entonces, para operar nuestra fórmula, nosotros necesitamos los datos obtenidos de estas tablas, que usualmente se hace de forma manual. O bueno, nosotros lo hemos aprendido de forma manual. No sé si es la única forma, pero vamos a obtener resultados. Y estos resultados, o sea, en estos resultados cobra mucha relevancia el valor de significancia, el cual puede estar entre 0.01 y 0.05. Y también están, pues, tenemos que calcular otros datos como chi calculado. Y bueno, hay una fórmula que nos dice que si chi calculado es mayor a chi de tabla, se rechaza la hipótesis nula. Y luego tenemos que si chi calculado es menor a chi tabla, se acepta la hipótesis nula. En este caso, bueno, nosotros interpretamos los datos de una forma un tanto similar a como lo hacíamos con R de Pearson. La diferencia es que en este caso no tenemos datos estipulados como tal, sino que todos son calculados. Entonces, si obtenemos un dato menor a chi calculado, entonces, si nosotros obtuviéramos un resultado de, por ejemplo, 0.36, que sería nuestro chi calculado, y obtenemos un chi de tabla de 3.88, en este caso nosotros aceptamos nuestra hipótesis nula. Y si digamos este fuera un estudio sobre la relación entre el género, entre el género y la bebida que estábamos hablando anteriormente, por ejemplo, que si los hombres, por ejemplo, prefieren mucho más las bebidas carbonatadas, digamos. Entonces, en este caso, nosotros aceptaríamos la hipótesis nula, por lo cual rechazaríamos la hipótesis de investigación. Entonces, esa es la lógica del chi cuadrado, que se simboliza con una x al cuadrado.
la cual, bueno, para concluir, podemos utilizarla con datos categóricos. Si nosotros tenemos variables de intervalo de razón, nosotros tenemos que convertirlas a ordinales. Es un método de comprobación de hipótesis bastante versátil, bastante útil. Y bueno, como todo, tiene sus desventajas y sus desventajas. Sus desventajas es que la podemos aplicar cuando nuestros datos no son paramétricos, y las desventajas es que es un poquito menos confiable, ya que por lo mismo de que no cumple con esos requisitos de los datos paramétricos, pues se reduce la validez de la comprobación de la hipótesis o del estudio que nosotros estemos realizando. Entonces espero que este video haya servido de algo. Muchas gracias por su atención y por ver.